poder conocerlo. De todas maneras, porque ahí hay una cosa es lo que están haciendo las escuelas populares, que son escuelas que están rescatando. Cuando quieras, Gustavo. Sí. ¿Estás grabando ya? Sí. Perdón. Qué gran momento. En la previa. Llegó el momento. Oye, Rodrigo, Aide, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar. Esta semana se cumplen 5 años del estallido social. Y la primera pregunta para ambos, quizás Rodrigo, por ti podrías partir tú, sacas tu libro hace poco, es cómo llegamos a este momento, cómo llegamos al estallido social, cómo se llegó al 18 de octubre del 2019. Una pregunta súper amplia, pero... Para partir tranquilitos, dices tú. Sí, justamente, bueno, primero dar gracias por la invitación, primero que nada por estar aquí contigo, con Aide, conversando de algo tan relevante en estos días. Efectivamente, yo acabo de publicar un libro, Nuestro fracaso constituyente, que un poco trata de dar cuenta medio en clave pop, pero también tipo ensayo, crónica, un libro bien híbrido, pero un poco de estos últimos 5 años. Pero en la práctica eso requiere partir por el estallido, pero también entender de alguna manera cómo llegamos a ese estallido. Y yo, para mí, una clave que es muy importante al momento de pensar el estallido tiene que ver con observar el ciclo histórico previo, y particularmente el tema, la última década, lo que en el libro un poco hablo de la década de las protestas, que tuvo que ver finalmente con un ciclo que de alguna manera se abre el 2006, entre el 2006 y el 2011, con la Revolución Pingüina, sí, y posteriormente con el movimiento estudiantil chileno, y que fue llevando una serie de protestas que podemos denominar como en la mayoría de sus casos antineoliberales, pero no solo antineoliberales, sino que protestas en el fondo de mucho descontento frente a formas de actuar, de hacer, de coexistir que estaban en el fondo bien instaladas en el caso chileno. Y lo pienso, por ejemplo, en el caso de las protestas feministas también, que si bien dialogan muy bien con lo antineoliberal en este momento, no necesariamente son mucho más que antineoliberales, de hecho son de mucho más larga data en ese sentido que solo antineoliberales. Entonces, yo también decía en algún momento del libro, yo recuerdo esa frase de Sebastián Piñera cuando habla del famoso oasis chileno, cuando dice esto, Chile es un oasis en Latinoamérica, y digo, wow, cuánto nos habíamos acostumbrado en algún momento, en cierto sentido, a esta forma de vida. Nosotros teníamos prácticamente todos los meses en la Alameda aquí cerca, aquí en la plaza, protestas multitudinarias. Y se había vuelto como normal. Yo trabajo en educación, los colegios ya habían adaptado de alguna forma, los liceos, su calendario escolar a los periodos de marcha, a ese nivel de normalizado lo teníamos. Y por lo tanto creo yo que claro, que en el fondo el estallido es una explosión, pero es una explosión que libera una energía que se ven acumulando, o sea, mucho rato. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Aide? Yo lo veo como la crónica de una situación que venía muy anunciada. O sea, en la práctica y desde el lugar en que me paro en la historia, digamos, cuando teóricamente cerramos el ciclo dictatorial, lo que se nos dice a quienes estuvimos aquí, levantamos y movimos y mantuvimos vivo el tejido social, que era lo que le interesaba a la dictadura desarticular, lo que se nos dice es váyanse a la casa, llegamos los que sabemos hacer política, digamos, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera nos vamos para la casa, pero lo que deviene es una cuestión que es súper compleja, porque lejos de producirse una reinstalación de un Estado fuerte, capaz de levantar políticas públicas, etcétera, etcétera, lo que se produce incluso durante todo el primer periodo es, por un lado, el resguardo y la mantención de normas que más bien son continuadoras del sistema represivo en el sentido amplio, y por otro lado, de una profundización en materia de privatización que llega incluso a agravar lo que era la lógica anterior, aquella en la cual ni siquiera los militares se atrevieron a meterse, con cuestiones que tienen que ver con patrimonios de la historia nacional como
el tema de la minería, en fin. Entonces creo que viene un proceso de acumulación. La educación no cambia sustancialmente, no cambia el sistema de salud, no cambia el sistema previsional, muy por el contrario empieza a hacerse muy patente la diferencia entre quienes desde las Fuerzas Armadas y de Orden quedan protegidas con un sistema de reparto y las otras que quedan abandonadas al mercado, en donde tienen que ver cómo se las apañan, las ISAPRES, en fin. Todo aquello, todos esos anclajes que empiezan a hacer, primero que la ciudadanía viva a costa de tarjetas y luego comience a darse cuenta que al final el único espacio participativo que tiene es el espacio de la votación cada 4 años para repetir una suerte de baile de los que sobran, que están ahí como permanentemente marcando una tecla, pero que esa tecla no suena como debería sonar. Ahí lo que pasa es que empieza a acumularse hartazgo, ¿no? Y ese hartazgo, que además es un hartazgo, si uno viaja un poquitito, no demasiado, yo estuve arraigada durante toda la dictadura y después de eso mucho, después vine a tener, 96 vine a empezar a tener espacio como para moverme por el mundo, pero me movió harto. Y uno lo que logra ver es que ese proceso de acumulación también de hartazgo comenzó a manifestarse en el mundo entero. Exacto. ¿Ya? A mí me tocó ir a hacer estudio de posgrado a España, justo llego 2009, 2010, 2011, Indignado. o sea, queda uno ahí con el mundo, los indignados, Sí. entonces había pedido que nos fuéramos a Quito y vino gente de todas partes del mundo para conformar esa comisión. ¿Por qué? Porque en Quito había un estallido social, Bueno, a propósito primera de eso, semana de octubre. A propósito de eso fue justamente el comentario de Claro. Piñera, el del Oasis, porque le preguntaron Justamente, justamente por lo que ¿qué es estaba lo que opina pasando. de lo que estaba Exacto. pasando? Y lo que estaba pasando en Quito era que los indígenas, Claro. o sea, a los que les habían prometido su tierra, su cultura, todo, gobiernos progresistas, Exactamente. habían hartos ya de estar hartos de ser expoliados, de ser desplazados, de estar en medio de la lucha contra el extractivismo, se echan sobre Quito y la sociedad civil se... Y esas son las primeras semanas de... De hecho, a mí me entrevistan en Quito y me dicen qué opina de lo que está pasando en Chile y en ese mismo instante me doy cuenta de que no tengo nada que hacer en Quito, que me tengo que ir a Chile. En fin, entonces digo esto como precisamente como para contextualizar lo que nos pasa a nosotros y qué mejor dicho que cuando se expresa esto de que no son 30 pesos, son 30 años. Y Chile despertó, digamos, porque pareciera que hubiera entrado en una larga modorra en la cual derechamente dejaba que ocurrieran las cosas, en fin, mañana será mejor, etcétera, etcétera. Y además esto con los cánticos del que si no te salen bien las cosas es tu culpa porque tú no eres un triunfador, y toda esa maraña lingüística que se tejió para hacer que todo el mundo al final quedara ahí. Ahora, otra cosa muy distinta, y ahí puedo ser muy poco políticamente correcta, digamos, es interpretar que el estallido social es unicausal, digamos, ¿no? Eso pero ya eso es otra pregunta. Y ahora, habían hartas razones para pensar de dónde viene el estallido social, como muchas explicaciones. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Como en lo personal, cada uno, no sé, Aide, por ejemplo, tú cómo lo viviste teniendo la experiencia de la dictadura, volver a ver violaciones masivas a los derechos humanos, ¿cómo fue para ti? Es que fue muy controvertido, ¿no? Primero me saltaba el corazón de emoción pensar que mi país estaba declarando públicamente que había despertado. Y me parecía extraordinariamente llamativo que los cánticos de esa épica fueran los de los prisioneros, Claro. o Víctor los del Jara. Víctor Jara. Era algo que tú decías, pero si todos pasaron de ello ya. No, pues. La gente estaba en la calle cantando esas canciones, la gente de todas las edades. Estaba como recuperando la identidad y recuperando también la ciudad, las ciudades para ellos. Sí. Y bueno, por supuesto abandoné la misión en Quito, que significaba tener el informe para cuando llegara a la Comisión Interamericana, y me vine de inmediato para Chile y llegué a un Chile,
en medio de un estallido, digamos, ¿no? Me costó llegar a mi casa, el aeropuerto era un espectáculo notable, era una situación muy extraña. Salí de allí en una especie de bucecito repartidor de colegiales, ilegal, que recorrió toda la comuna, se saltó todas las barricadas. Fue algo entre extraño, pero por alguna razón también muy hermoso. Encontrar cosas de alguna manera con un correlato, digamos, con la gente haciendo asamblea. Mi hija era presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Frey. Los vecinos por sectores reunidos en los jardines, conversando, imaginando el país, por primera vez hablando por ellos mismos. Había una belleza muy grande en todo aquello y la verdad es que no puedo negarlo, me llenó el corazón, recordarlo me llena el corazón de un sentimiento de esperanza muy profundo. Y además de haber sentido que efectivamente esto habría, a lo mejor con desorden, todo lo que tú quieras, pero habría un espacio en el cual los chilenos y los ciudadanos se podían sentir mayoritariamente parte de su ser colectivo, ¿no? Eso es algo que yo había dejado de ver en muchos años, y para alguien que se quedó aquí y que estuvo en la resistencia permanente, y eso significó muchas cárceles y muchos sinsabores, sinceramente era una oportunidad maravillosa, porque uno sentía hasta ese momento que simplemente lo que quedaba era terminar de bajar la cortina y decir hasta luego, ¿no? Pero no, se abrió este espacio de hartazgo creativo, proactivo, interesante, multicolor, muy interesante, muy interesante. Ahí estaba yo. Mantengo y sostengo que quienes hemos sido personas de izquierda, quienes hemos soñado con mundos diferentes, hemos sido siempre partidarios esencialmente y furibundamente partidarios de la vida. Sí. Entonces el exponernos de la manera en la que se nos agravió en su momento y de la que potencialmente se nos puede agraviar en adelante, creo que no. Eso estaba haciendo yo, por supuesto, inmediatamente en contacto con las organizaciones a la llegada, y ahí pasó algo que era como bien complejo, doloroso, y es que empezaron algunos, cuando ya supieron que estaba de vuelta, empezaron algunos hijos y familiares a llamar pidiendo que por favor fuera a sacar a su papá de la pieza en que estaba encerrado, o del ropero, o de que la mamá estaba todo el día pegada a la ventana viendo que los venían a buscar. O sea, se produjo ahí con la generación, no la mía, que éramos de menos de 20 años para el golpe, sino que con la inmediatamente mayor, un efecto como de látigo, así, claro, como en el que el hecho de ver militares circulando por la cercanía los hizo temer o sentir, vivir, revivir ese trauma. Sí, algo que había estado supuestamente superado. En esta vuelta pasó también eso, no solo la alegría, la participación, sino que también en muchos sentidos, dado que no se cerraron esos capítulos, entonces también aparecieron los monstruos del horror, de la persecución, que no quedaron suficientemente guardados, disueltos, eliminados. No termino de encontrar la palabra correcta, pero esos monstruos están ahí todo el tiempo, porque en la práctica nunca hasta ahora se hizo en lo que había que hacer en materia de verdad, justicia, reparación, memoria, garantías de no repetición, y eso tú ahora también lo sabes directamente, ¿no? Sí.
Y sí, ese tema que planteas siento que socialmente no lo hemos conversado tanto, el impacto que tuvo para algunas generaciones el que tuvieron los militares en la calle, como que eso Sí. fue muy fuerte. Tú, Rodrigo, ¿cómo viviste esos tiempos de estallido? ¿Cómo lo significaste? Yo creo que fue obviamente intenso para todos, pero claro, las biografías ahí siempre impactan. Yo soy como de la generación medio de hijos de la transición, yo nací en el 85, entonces, claro, viví en dictadura, pero no tengo ningún recuerdo de la dictadura más que las memorias de mis padres, de mis tíos, de mis familiares. En el fondo siempre pienso con mis generaciones de estudiantes, que es como los que sentimos como que la democracia estaba ahí, más o menos. Lo cual además hace tenerle un respeto y un merecimiento muy grande a esa generación que vino antes de uno y que tuvo que dio esa pelea. Y por algún motivo extraño, todo este proceso, como esta década de entre el 2006 al 2019, siempre me tocaron muchos de estos movimientos medio desfasados, porque el 2006, cuando fue la Revolución Pingüina, yo estaba en la universidad, pero estaba empezando como a hacer clase, pero medio reemplazando, entonces estaba como medio en todo el mundo. Después para el 2011 estaba haciendo clase en un colegio y ya no estaba en la universidad. Después cuando me fui al 2013 a estudiar para afuera y vino el 2014 como esta parte del proceso de protesta que fue más docente, entonces cuando de nuevo y yo estaba estudiando afuera, entonces tampoco me tocó. Entonces estaba como, me sentí un poquito desfasado e irónicamente además yo estaba estudiando educación ciudadana y movimientos estudiantiles, activismo estudiantil y estaba tratando un poco de estudiar cómo el activismo de estudiantes había modificado la manera en cómo entendíamos la educación para la ciudadanía en Chile. También entendiendo que había otro de los legados de la dictadura era esta despolitización que en el fondo durante 17 años no se pudo hablar de política porque era peligroso esencialmente hablar de política porque uno corría riesgo haciéndolo y que luego del 90 en adelante era incómodo hacerlo y esta competencia que tú bien decías, Jaime, o este individualismo también iba, o estas nuevas lógicas que dominaban, iban sacando como de la mesa esa discusión. Y finalmente eso genera que la generación mía, por ejemplo, de docentes hoy día, ya no tan jóvenes además, nadie nos enseñó a hablar de estas cosas y de alguna manera, pero estamos enseñando también y ya vemos varias generaciones que yo creo que tenemos eso. Y es un poco todo lo que daba vuelta en mi cabeza en esos momentos. Yo había vuelto ya a Chile hace un par de años, me había pasado un año completo en un liceo aquí en la comuna de Santiago haciendo trabajo etnográfico, acompañando a los estudiantes a sus protestas, a sus espacios de organización, conociendo un poco lo que ellos hacían. Y estaba terminando de escribir la tesis, que es un momento bien poco sexy, digamos, como estáis ahí en esto. Y viene el estallido. Y además de todo esto, a mí me pasó que el estallido llega un viernes. Yo ese miércoles estaba haciendo clases en un colegio, también estaba haciendo clases todavía sobre la dictadura y sobre el tema de quiebre Estado de Derecho, toque de queda, etc. Y uno de mis estudiantes, al hablar del toque de queda, hizo un chiste sobre como los Rappi, los Uber, así como diciendo qué pasaba con eso, todo el cuento. Y yo me vino una indignación inicialmente y manifestaba, no tenía problema en hacerlo, pero también después tuve una conversación larga, en parte entendiendo que este era un estudiante que el 2019 estaba en tercero medio, para quien el 73 era como a lo mejor para mí era el 50 y tanto en mi época escolar, entonces como... y tuve una conversación bien larga con esos estudiantes en torno a la importancia de esto, y esto que hablábamos de la democracia, de que nuestras generaciones no habían vivido nunca algo siquiera relativamente similar, que era un poco el privilegio que teníamos, que al mismo tiempo ese privilegio era una responsabilidad, que por lo mismo implicaba entender de esto, aprender, estudiar, y que ojalá no nos tuviera que tocar nada relativamente similar, a pesar de que la historia de Chile un poco muestra que no hay generación que no tenga o un terremoto o un quiebre democrático. Y entonces, claro, viene el viernes, viene el estallido, viene todo este momento y me acuerdo que ese sábado ya con toque de queda, en un momento como mirando la calle vacía y en esta sensación de algo que había escuchado tantas veces y que nunca me había tocado vivir, me llegó un mail de uno de mis estudiantes que decía algo así como: profe, parece que nos va a tener que...
nos va a tocar vivir. Y fue uno de esos momentos que uno dice como, wow, la historia es como marca en el mundo en el que estamos viviendo. Estos momentos de esos que te cobran cuentas y te hacen preguntarte bien en qué estamos. Y parte de eso tuvo que ver un poco con esto mismo que decías tú, Jaime, del salir, de cierta esperanza en algunos momentos, de ciertas ilusiones, de ver cosas que uno no necesariamente había visto y decir quizás aquí hay otros caminos nuevos posibles. Y también otra parte tuvo mucho que ver con lo que podríamos denominar algo así como activismo educativo, como entender la educación también como una forma de poder sumar y aportar y contribuir a esto que se está viviendo. Y ahí me pasa ahora cuando conversamos esto, y me ha pasado mucho en estos días y escribiendo el libro claro, está esta mezcla de emociones que son muy reales y que son muy vividas, que efectivamente en estos días que uno ve muchos actores políticos hablando del estallido y las condenas y un montón de cosas así, pareciera como que a ratos hay personas que creyeran que el estallido es como un actor, como un ente colectivo, así como que hay que juzgar, que hay Claro. y claro, y el estallido yo creo que, como hablamos un rato, fue un resultado, fue una consecuencia, fue una explosión final muy crítica, y yo creo que ahí él está en un punto que es quizás el más contradictorio de todos, que era un momento muy crítico, sigue siendo un momento muy crítico, y un momento que fue muy doloroso, que fue un dolor que se pagó, muchas personas lo vivieron, en el caso tú mismo lo viste, son costoso, doloroso, difícil, violento en el sentido no de la violencia como se habla hoy día de estos medios, sino que de esta fuerza que sale, que al mismo tiempo convive con todas estas otras emociones también. O sea, efectivamente hay, y en parte creo que es un ejercicio necesario volver hacia atrás, no a negar las emociones, como decía, hay de esta gente que dice, no, si yo en realidad no estaba ahí, o el otro día salió una encuesta como el acuerdo con el estallido y cómo las personas en ese momento decían el 60% estaba de acuerdo y ahora el 20% dice no, si yo estaba de acuerdo en esa época, pero y creo que no, creo que es necesario volver a recordar eso, emociones por otros lados quizás como el miedo que también puede haber sentido gente, como la preocupación, como y también que esas emociones no nos nublen la crisis, la crisis finalmente porque finalmente el estallido fue satanizado en muchos casos, fue romantizado en algunos otros, pero finalmente había un elemento que era, no, lo que puede ser satanizado o romantizado son decisiones humanas que se van a haber tomado en eso. Como tú bien decías, frente a una crisis brutal, que nosotros como comunidad política podamos decir, aquí hay un camino, aquí podemos avanzar, aquí, y cuál es ese camino. Yo ahí siempre me acuerdo de tú lo mencionas, los cabildos. Los cabildos creo son probablemente uno de los elementos más hermosos del proceso del estallido, y uno de los que posteriormente ha sido más invisibilizado. Como que no hubiera ocurrido eso, como que no hubiera habido miles de personas sentadas, como tú decías, en los barrios discutiendo qué país queremos como tal. Y yo creo que mirar eso no significa preguntarse por qué cosas podemos cuestionar o criticar, sino que es mirar el fenómeno en su completitud y como tú también decías, quiénes somos nosotros, quiénes éramos nosotros, porque es un evento que nos marca como país, nos va a marcar para adelante. Yo creo que es un momento de quiebre clave creo que estamos lejos todavía de descubrir quiebre para qué, porque nos queda mucho trabajo por delante. Y sí creo que al menos para mí fue como esa pregunta, fue como decir, junto con esta esperanza, junto con esta ilusión, junto con estos descubrimientos, como no me había tocado quizás un momento como de ese nivel de decir como que hasta aquí hay lo que uno haga, cada uno de nosotros va a tener un impacto duradero en la vida de este país. Esos momentos como que las cosas se pueden ir para un lado o para otro de maneras muy, muy radicales. Sí, po. Oye, Rodrigo, te quiero
tú sacaste un libro hace poco y estudiaste mucho estos últimos años, incluidos los procesos constituyentes. Y esta semana se cumplen 5 años del estallido y me gustaría ver cuál es tu análisis, profundizando más en la narrativa que se ha generado. ¿Cómo lees tú eso? ¿Qué estará pasando ahí? ¿Hay una disputa por la memoria? ¿Cómo ves tú esta semana? Como que en todos los noticieros se está hablando de eso, ¿cachai? O sea, el otro día había unos diputados pidiendo que se hiciera un reportaje en TVN sobre la violencia, condenando la violencia. Partamos de esa idea, de la condena de la violencia que es tan de pensamiento mágico. Yo todavía me acuerdo esa gente como que decía hay que salir a condenar la violencia como si un tuit de un diputado como que fuera a cambiar. Era como un meme eso. O sea, claro, como que en la mitad de la plaza de repente alguien iba a decir, oye, tuiteó, no sé qué, y todo iban a decir como, ya vamos para la casa, porque claro, además era no entender nada de la forma que estaba haciendo, que yo creo que muchas personas fue una forma de racionalizar algo que tampoco lograban entender muy bien. Pero si me preguntamos, yo creo que hay una disputa grande por la memoria en este momento. Es una disputa que me parece que se ha ido conectando, entrelazando con algunos otros fenómenos importantes de estos últimos 5 años desde el punto de vista político. Particularmente dos. Uno que tiene que ver con la discusión constituyente en el entendido de la pregunta por cuál es el pacto social bajo el cual queremos vivir en una sociedad que lleva viviendo ya más de 40 años en un contrato social que fue impuesto, no fue firmado, digamos, fue instalado ahí y que además es un contrato social, una constitución programática que instala formas de vida, o sea, que va contra todo, que irónicamente además declaramos ya que no la queremos, pero no hemos encontrado nada mejor, entonces estamos ahí en una situación bien extraña. Entonces ha estado ligado muy directamente con eso y ha estado ligado muy directamente con también un cambio en el ciclo político que yo diría tiene mucho que ver con un poco lo que fue el fin de esta suerte de duopolio que domina la transición, de esta idea como la concertación y la Alianza por Chile en su momento, la aparición de nuevos actores políticos en los distintos espacios, un mundo muy líquido, como dirían algunos autores. Sí. Y creo yo... Vaporoso está. Sí, y al rato enlodado, como alguna cosa así, como que lo tenemos inasible, pero totalmente. Y me pasa que en el fondo creo yo que tratando de leer esto, a mí me parece que en ese momento vaporoso, más que líquido, en ese momento vaporoso, se ha vuelto a ratos una suerte como de... Se ha perdido la visión de fondo y todas las disputas se han convertido en disputas que se juegan como disputas chicas y que se viven como disputas grandes. Por ejemplo, lo pienso pienso hoy día cuando hablamos de los procesos constituyentes. Creo que los procesos constituyentes, parte del fracaso de los procesos constituyentes tuvo que ver con malas lecturas muchas veces de quienes obtuvieron ventajas en algunos momentos de los procesos electorales y asumieron que esa ventaja era adhesión completa y no muchas veces rechazo a otros o rechazo a la clase política o rechazo y al mismo tiempo actuaron como si efectivamente estuvieran esos respaldos y eso creo que ocurrió de manera transversal en distintos momentos. Ocurre también con los temas más de corte presidencial, del ciclo político más corto, de la presidencia, las parlamentarias, etc., donde en el fondo todo es como que todo fuera cancha y al mismo tiempo ese todo cancha implica que se puede dañar mucho elementos que son mucho más importantes que ese partido más reducido. Entonces aquí volvemos al tema del estallido. Yo creo que hoy día la disputa por la memoria del estallido es una disputa que se da en gran medida por muchos actores políticos, no todos, pero muchos, desde una lógica muy electoral, desde una lógica en el fondo que en la medida que el estallido sea visto más críticamente, eso se asocia al octubrismo, que además se asocia a cierto grupo político, que además se asocia en este caso al oficialismo, que se asocia, y de hecho lo vemos en las campañas políticas hoy día.
ese uso como de esas conexiones directas. Y eso hace algo que es dramático, que como digo, hace importar más el cálculo que la verdad o que la complejidad o que esta diversidad de emociones. Entonces yo creo que en estos días vamos a ver intentos, lo estamos viendo ya, de borrar esa memoria del estallido, de borrar esa idea como de volver incluso al relato más satanizador de todos los del estallido, que es el relato del golpe de Estado no convencional, claro, o el golpe de Estado blando, que esto en realidad fue un intento de acabar con un gobierno democráticamente escogido, que tuvo una lógica, que tuvo una agencia directa. Y yo creo que eso ocurre fundamentalmente porque, como te digo, tiene un efecto, no solo político, electoral. Y eso me parece dramático y peligrosísimo para nosotros a nivel social. Sí. Oye, Ide, estamos a 5 años del estallido social y quiero preguntarte en materia de derechos humanos, ¿cómo seguimos? Te lo pregunto porque sinceramente yo cuando recién me ocurrió esto a mí y a los compañeros que fuimos heridos, yo tenía mucha más esperanza de que esta vez las cosas iban a ser distintas en Chile. Y no está siendo así. Hoy en día menos del 1% de las causas que se abrieron durante el estallido social han tenido justicia. Entonces, ¿cómo lees tú eso? ¿Cómo seguimos después de esto? A ver. Bueno, primero que creo que en el contexto en el que ocurren las cosas, Gustavo, es un contexto en el cual no solo hay hartazgo, sino que también hay vacuidad. Y allí donde hay vacuidad, o sea, donde hay vacíos, esos vacíos se llenan con lo que haya. Es una ley de la física. En este caso, en el sistema político, en la forma en la que comprendemos la democracia, en la forma en la que se ordena el mundo, en la forma en la cual hoy día están articulados además los derechos humanos, que tienen 75 años, son hijos de la posguerra, y que por lo tanto de muchas maneras los derechos humanos tienen una comprensión de una humanidad que ya fue. Y eso no hay que perderlo de vista, digamos, no porque queramos negarlo, todo lo contrario. Desde mi interés particular está el relevarlos, pero también tengo claro que en muchos sentidos los derechos humanos se quedan cortos porque no incorporan dimensiones que la lógica desarrollista de la posguerra, digamos, lo que teníamos era un mundo que de alguna manera no le importaba tanto destruir la naturaleza, es inconcebible, el derecho a la vida está completamente afectado y por lo tanto el derecho a la vida y el derecho a un ambiente seguro y a un ambiente estable y sustentable es un derecho humano, y ahí hay todo un debate que hacer, pero no nos olvidemos que también hay un debate respecto de qué es lo que son los estados, qué es lo que son las democracias. Este es un momento que podríamos verlo como el acabo del mundo, pero también podemos verlo como una oportunidad de regresar, de reposicionar, de generar. ¿Cuál es mi mayor preocupación? Mi mayor preocupación es que hay una confusión gigantesca, nadie está gobernando realmente. Lo que se está haciendo es administrar, ¿ya? Administrar unas instituciones que tiemblan por dentro y por fuera, en fin. Dicho esto, toda esta vuelta, Gustavo, para decir que yo también tuve esas mismas esperanzas que tú, ¿ya? Y las compartimos además desde lugares muy singulares, ¿ya? Porque una de las primeras misiones que a mí me fueron dadas, las más principales, al asumir como subsecretaria de Derechos Humanos, la primera de este último mandato que ha tenido el país, fue instalar la mesa de reparación de las víctimas del estallido social, ¿verdad? Esa fue mi misión. Y para ello convoqué a la querida senadora Fabiola Campillay para que fuera co-coordinadora conmigo, y recorrimos el país y generamos un informe, y ese informe tenía que dar origen a lo que es evidente, a una comisión de verdad al respecto, ¿verdad? Y ahí quedamos ahí, y estamos cumpliendo mañana, hoy día, estamos cumpliendo 5 años. Y
y 5 años en los que evidentemente no tenemos aún comisión de verdad. Y yo no sé si tú lo recordarás, pero en su momento, yo que he sido dirigente histórica de los sobrevivientes de la dictadura, he visto cómo hemos pasado de ser unos flacuchentos llenos de heridas en nuestros cuerpos, pero con la voluntad de seguir adelante y de poner el tema de la prisión política y la tortura y todos los daños de los que fuimos objeto como una deuda del Estado. El Estado vino recién, 13 años más tarde, después del 90, a crear la primera comisión de verdad al respecto. 13 años después, en 2003, ¿cuándo el Estado de Chile tipifica la tortura? En 2016. ¿Cuántas de los temas que están pendientes en materia de verdad y justicia se han abordado? Prácticamente ninguna. Ese mismo 1% del que tú hablas, Gustavo, es el que está pendiente o es el que está logrado para quienes tienen la posibilidad de acceder a la justicia en materia de prisión política y tortura de la dictadura. Ricardo Lagos, que puso la comisión Walech, el presidente Ricardo Lagos, lo que hace es imponer 50 años de silencio. El siguiente aniversario que vamos a tener es ahora en diciembre. Se cumplen 20 años de esa imposición. 20 años que implican que nunca un ministro ha podido tener acceso directo a nuestros testimonios. ¿De qué sirvió que fuéramos a esas comisiones? Entonces, el Estado genera posibilidades y al mismo tiempo escamotea esas mismas posibilidades. Alguna vez les dije yo a ustedes en una reunión, no sé si lo recordará, tengo terrible temor de verlos algún día, si es que llego a alcanzar a verlos, encarecer como hemos encarecido nosotros, o morir antes que los demás a punta de penas y frustraciones, porque efectivamente el Estado tiene un postdoctorado en hacerse el loco, hacer como que no está a la hora de cumplir sus obligaciones. Entonces, conocí por dentro cómo funciona, cómo una cosa es el declamativo y otra cosa es cómo en la práctica se materializan los hechos, ¿no? Yo veo como ustedes se desgastan, veo como ustedes además tienen en contra algo que nosotros tenemos en favor. Nuestra generación es una generación organizada, es una generación que se autoconvoca, es una generación que es capaz de levantar propuestas. Esta generación no. Esta generación con dificultad al cabo de 5 años está comenzando a armar, a articular, y me alegro y lo felicito y lo acompaño, ¿te fijas? Pero creo que no se ve fácil. Yo veo que este gobierno te dicen que tiene 1 año y medio por delante. No es cierto aquello. Este gobierno tiene por delante procesos electorales, tiene por delante vacaciones, la institucionalidad se toma sus tiempos para hacer cosas también. Y ahí entonces en la práctica, ¿qué tiene? ¿12, 10 meses realmente? Sí, es que... ¿Cuánto? Entonces, ¿qué te queda? ¿Administrar? Exacto. ¿Te queda cuidar los muebles que le dicen en broma? ¿Cuántas posibilidades reales vas a tener de ahora sí instalar la comisión de verdad que hace falta? Aquella que hubiera solventado y hubiera podido dar sustento a una posibilidad de que ustedes efectivamente pudieran tener vía una ley de reparación, pudieran tener acceso a un beneficio reparatorio de múltiples dimensiones. Todo aquello podría perfectamente haber sucedido ya. Esto lo hicimos hace 2 años atrás. En estos 2 años perfectamente podría haber sucedido. ¿Qué es lo que ha hecho? Que no opere lo que quedó puesto, entregado. ¿Qué ha hecho que no opere? No lo sé. Lamento profundamente no saberlo. Pero sí siempre supe, por la experiencia personal que he tenido y por la experiencia colectiva, como los sectores que yo represento, siempre supe que de una y otra manera esto se iba a postergar y aquí estamos, 5 años. Y mi gran temor es que esta conversación la volvamos a tener, Gustavo, en 5 años más. Sí.
No, chicos, agradecerle a ambos, a Aide, Rodrigo. No sé si quieren decir algunas palabras al cierre, presentarnos tu libro quizás, Rodrigo, lo que ustedes quieran en estos minutos. Bueno, yo creo que un poco después de lo que decía Aide y lo que hemos conversado, pucha, quedan pocas cosas de repente que decir. Sí. Y en parte porque comparto lo que dice Aide y porque creo que la historia en general como nos da mucho de eso para ver como de estos temas, las distancias. Una vez estudia estos procesos tan rápido en un día, 45 minutos, y en realidad son 20 años, 30 años, 50 años en lo que las cosas no se mueven. Y al mismo tiempo también ahí tomando lo que yo decía, las pequeñas esperanzas que están ahí, y volvamos a esta idea al principio de esas emociones, de esos sentimientos, de esos momentos que incluso en lo más crítico y en lo más duro y en lo más difícil también están y también existen. Y creo yo que justamente en estos días en que interesadamente a veces algunos van a querer borrarlo, recordarlo no significa ser octubrista, ser violentista, ser antidemocrático, significa en el fondo reconocer esa historia y encontrar esas luces también que nos permitan seguir avanzando a veces, incluso cuando a veces todo pareciera indicar que seguimos dando vueltas donde mismo. En ese sentido, quizá para contar un poquito del libro nomás, yo creo que eso fue por lo que escribí también el libro. El libro es un libro, como te decía, una crónica, es un ensayo, lee todo un poco en una lógica de serie de televisión, entonces también a ratos tiene esa cosa más humorística o que trata de alivianar un poco la lectura, pero al final yo creo que lo hace tratando de que logremos eso, que es mirar esa historia reciente para aprender. Yo creo que siempre digo, cuando se dice eso como el país que no conoce su historia está condenado a repetirla, o que no conoce sus errores está condenado a repetirlo, yo digo, no, eso es mentira. Sabemos muchas veces nuestros errores, lo hemos conversado acá, y se repiten igual. Saberlos no va a evitar que los repitamos, pero sí aprender de ese pasado y de esas decisiones que fuimos tomando y cómo esas decisiones configuran el mundo que tenemos y la responsabilidad que tenemos sobre ello. Yo creo que sí nos ayuda cuando tengamos que tomar nuevas decisiones, sí nos da herramientas para eso, y sí creo que ahí la lectura histórica, la mirada histórica, tiene algo que decir en distintos formatos, en distintas maneras, y el libro un poco, cuando yo puse esto de nuestro fracaso constituyente, busca justamente también reconocer esa idea de que el fracaso es nuestro, no es solamente de un otro, de una clase política, todos tenemos algún rol dentro de eso, y a veces hemos convertido un poquito en deporte nacional eso de apuntar para ver a quién tiene la culpa. Claro, y no significa que no hayan culpas distintas, ni que sea un empate, ni que todo sea lo mismo, pero sí creo que si algo podemos hacer es también buscar esa pregunta de, bueno, ¿qué podemos seguir haciendo? ¿De qué forma podemos ir contribuyendo cuando los desafíos son tan de fondo y tan profundos como los que hemos estado conversando hoy día? Súper. Oye, ¿el libro ya está a la venta? Sí, el libro está ya es de editorial Trayecto. La editorial lo tiene en su sitio web, ahí se puede encontrar. Ahí se puede pedir como con envío y con todos esos chiches que hay hoy día. Pero también de que está llegando en estos días, próxima semana, a las principales librerías en todos lados. Esperamos ahí que también sea una puerta a la conversación, y una conversación amplia y no solamente limitada a una élite intelectual, académica, política, que a veces pasa también. Éxito. Sí. ¿Y hay de unas palabras? Palabras, no. Es que hay una disputa que es una disputa muy entretenida, que empieza por si te querías como decir que un vago es una persona en situación de calle y todo eso, y nosotros, cualquiera que se haya manifestado, terminamos siendo octubristas, terroristas, golpistas y todas esas cosas. Que no todas en el fondo tendrían por qué ser tan malas, ¿no? Porque darían cuenta de que somos personas que por lo menos en algún minuto tenemos la capacidad de decir hasta aquí, ¿ya? Pero
Sí creo que hay una cuestión que es una tarea que es fundamental y tiene que ver con romper la lógica de los átomos y empezar a aprender a cantar a coro. Y para cantar a coro hay partes que tú las cantas en conjunto con los demás y otras partes en las que te callas y partes en las que constituyen un gran canon, en fin. Uso esta imagen para decir que hay que salir de la fase, es indispensable salir de la fase simplemente de enunciar los errores y pasar a la fase de proponer, ser proactivo, jugárselas por tener una propuesta. No hay un condenado partido que tenga capacidad de proponer algo y por lo tanto estamos en la vacuidad de la que hablaba. Exacto. Y por lo tanto estamos en medio de una situación en la cual se podría llenar de flores y maravillas como de basura y porquerías, que es más bien lo que está apareciendo. La política vaciada de contenido, vaciada de proyectos, no tiene ningún sentido y eso necesariamente en algún minuto, ya no sé si como estallido necesariamente, pero de alguna forma va a encontrar el rechazo, profundizar el rechazo que hasta el día de hoy se está expresando en la ciudadanía, ¿no? Las instituciones evidentemente están haciendo agua en muchos sentidos. Reitero la importancia de considerar todas estas situaciones como algo que puede ser una oportunidad también. Y desde luego la organización como el único mecanismo que hasta ahora los seres humanos que tenemos dos manos para agarrarnos las manos unos con otros y no para agarrarnos golpes, podamos caminar juntos y proponer cosas que cada uno por su cuenta no funcionan. Entonces creo que eso como mensaje de esperanza y como de ejercicio de crítica y autocrítica tan vilipendiada en su momento, de lo que hace tanta falta para salir de la ramplonería y la vulgaridad en la que solemos estar metidos. Agradezco mucho la invitación, la conversación me parece siempre un espacio valioso, necesario, enriquecedor. Muchas gracias a ambos, estuvo interesante la conversación. Y pues, Encantado de conocerlos. No voy a despedirlo. Es tradicional no despedirlo. Tampoco ahora. Tampoco. Chao. Chao.